Hey, ¿qué tal, familia? Bueno, no, esa la había escuchado en algún otro lado. Bienvenidos a este el nuevo episodio de el podcast de Hypertrophy. Un gustazo estar con ustedes, estar contigo, Juan, Lau, Sergio. Un placer discutir en esta ocasión acerca de uno de los temas que pueden generar más respuestas emocionales. ¿Qué digo? Muchos de ellos, pero este en particular porque es algo que asumimos así como que de cajón en el entrenamiento y también suele ser de las dudas más habituales y es el calentamiento. Para no darle muchos rodeos, creo que aquí el más indicado, puesto que has estado un poquito más metido en el estudio de los papers al respecto, de la minucia, de los matices que existen al respecto. Adelante, Doc, te dejo la introducción. Pero sin antes preguntar, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, Lau? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo estás, Doc? Muy bien, aquí sacrificando unas horas de sueño por el bien de difundir información súper importante para toda la gente, todos los gym rats, que saquen el mayor provecho de su calentamiento si es que lo hacen, y si no, pues ya el doctor nos dirá probablemente por qué no está tan mal, no eres una mala persona si te estás saltando ese calentamiento tradicional. Ok, yo también de lujo. Creo que hay mucho de qué hablar. El calentamiento es un tema extenso, mucho, muy extenso. Va más allá de hablar sobre hipertrofia. De hecho, nada más hablar sobre hipertrofia ya tendríamos que primero saber qué estás buscando en hipertrofia y saber qué es lo que quieres mejorar, en orden para saber qué es lo que tienes que hacer para que eso mejore, para que tenga un beneficio al hacer el calentamiento, ¿no? Y digo, ahorita entramos de lleno al tema, pero Sergio, ¿cómo estás? Nos faltas. Perfecto, una hora de diferencia, no pasa nada. El superávit lo cubre todo. Ya aquí, últimas semanitas en Mashing. Y pues listo, es un tema bastante interesante por el aspecto que creo que es algo que pues todos hemos experimentado, ¿no? Entonces, conocer un poco más acerca de apoyarnos de la evidencia científica, lo que va arrojando, ¿no? Y tener esa diferentes perspectivas, siento que es lo que hace enriquecedor a este ámbito y te permite crecer como profesional. Y pues implementarlo si es tu caso, si no, no es como que vaya a afectar tus valores, como dice Lau, pero descubrir, ¿no? ¿Qué hay más allá Sí, de? así es. Pues bueno, a mí me gustaría ir adentrando en el tema primero a ver qué es el calentamiento, ¿no? Porque nosotros tomamos en cuenta, lo primero que pensamos es, pues tengo que calentamiento, tengo que calentar, aumentar la temperatura del cuerpo, ¿no? Y entonces es lo primero que llega a la cabeza. Si lo vemos estrictamente, podemos calentar la temperatura del cuerpo de otras formas que no sea movernos. Podemos utilizar herramientas térmicas, ¿no? Podemos subirnos al carro incluso, poner la calefacción, llegamos al gimnasio ya calientes de forma pasiva porque pusimos la calefacción durante los 15, 20 minutos que vamos a entrenar y no ocupé moverme, ¿no? Tal vez, de hecho, el estar en el carro con la calefacción, estoy pensando en me estoy calentando me estoy preparando sea una forma de preparación psicológica asociada al aumento de la temperatura corporal, ¿no? Pero sabemos que eso no es lo que buscamos de entrada. Y probablemente para el que nos esté escuchando dices, pero eso es algo absurdo, pero eso es real, ¿no? No porque sea absurdo, no es cierto. Entonces, sí es una forma de calentar, se conoce como calentamiento pasivo, pero no nos da un beneficio. Ahora mi pregunta después de esto es, ¿lo harían? ¿Pondrían la calefacción para decir, llegué ya caliente al entrenamiento? Estás oficialmente calentando, ¿no? Entonces, probablemente no lo harían, ¿no? Después es, si nosotros queremos ganar masa muscular, ¿cuáles son los objetivos que tenemos que conseguir después de haber hecho el calentamiento? Porque el objetivo del calentamiento es eso, prepararte para el rendimiento subsecuente. Esa es como la premisa principal, pero también tiene otros aspectos a largo plazo que son indudables, ¿no? Pero también, si lo hago así, le voy a sacar ese beneficio. ¿Qué tal que me dedico a la gimnasia? Y entonces, cuando voy a calentar, uso movilidad dinámica para tratar de aumentar mi rango de movilidad de cadera, de hombro. Probablemente no vas a someter nunca tantos rangos de movimiento a tu cuerpo para la parte de entrenamiento de fuerza como para tener que decir, tengo que hacer movilidad de cadera porque voy a calentar. Seguro lo rebasas, seguro no te expones a ellos, ¿no? Y a quien le conviene hacer movilidad dinámica o algún tipo de estiramiento probablemente es a quien tiene deficiencias de esto. Pero si no las tienes, lo necesitas, tienes que hacer esta movilidad. Una vez más, probablemente no. Entonces, el objetivo a largo plazo es eso, el
tengo que sacarle provecho a algo que puedo trabajar en el tiempo antes de iniciar mi sesión, dedicándolo con recurrencia. Digamos que es otro entrenamiento que demanda poco, ¿no? Y entonces esta demanda que es pequeña y que no me exige tanto como para perjudicar mis ganancias, o más bien la parte de mi entrenamiento, la puedo aplicar aquí. De hecho, esto se conoce como WIPs, Warm-up Intervention Programs, ¿no? Y entonces son programas de intervención durante el calentamiento. Y tú buscas estrategias que te permitan facilitar progreso en algún área del deporte o de la actividad durante el calentamiento, pero se llaman así, no se llaman calentamiento, se llaman WIPs, ¿no? Y entonces, estos son los objetivos del calentamiento. ¿A través de qué puedo tener beneficios? Pues hay muchas cosas. Puedo aumentar el rendimiento, puede ser que quiera aumentar el rango de movilidad, puede ser que me quiera preparar psicológicamente para transmitirme desde que vengo en como tranquilo de la calle, ¿no? Como tranquilo en mi casa y quiero simplemente sentirme más listo para rendir psicológicamente, para decir, puedo dar todo a partir de este momento. Puede ser que solo sea eso, ¿no? Pero incluso hay técnicas que no te tienes que mover, se llaman arousal, ¿no? En las que nada más, es más, gritar durante, antes de, es una práctica de arousal que funciona, ¿no? Te prepara psicológicamente para rendir en la serie que sigue. Y entonces, mm, está mal que no te tengas que mover y es parte de un calentamiento. En algunas literaturas lo refiere. Entonces va más allá de solamente aumentar tu temperatura corporal, lubricar tus articulaciones, ¿no? Sí puedo tener beneficios, pero ¿qué beneficios puedo tener y bajo qué estructura de calentamiento puedo tener? Yo empezaría por ahí, creo que es una buena introducción y no sé si hay comentarios alrededor de esto. Y yo tengo un par justamente acerca de la literatura que directamente evalúa esto. Y un artículo que quería comentar es este de, ¿cómo se llama el autor principal? Rivero me parece, y Ujú, Sean, un estudio de 2014 en ujú, donde se comparan distintas condiciones. Se compara, por ejemplo, aquí las tengo, un calentamiento previo al entrenamiento y después de una fase de familiarización con la ejecución de los movimientos a evaluar. Y tenemos algunas condiciones de calentamiento, que es uno ujú, general, uno específico, como pudieran ser series de aproximación, una combinación del específico y el general, o sin calentamiento. Solamente que esto es interesante analizarlo desde la perspectiva de cargas submáximas, porque sí existe literatura en donde se puede observar que hay una mejora en el rendimiento en esfuerzos máximos con un protocolo de calentamiento previo, pero ujú, no es el entrenamiento que realmente realizamos en el día a día, ¿sí? No es como que vayamos a un all out en un RM o cosas de ese tipo, pues no. Entonces creo que este tiene un poco más de validez ecológica. Y para no hacer largo el cuento, digamos que en las distintas condiciones e incluso en la condición sin calentamiento, no hubo diferencias significativas entre grupos. Y eso pues puede sonar así como que extraño, como que, oye, pues que no el calentamiento es algo básico. Es algo así como las descargas. Las descargas en el entrenamiento es algo que asumimos, pues ahí está, ¿no? Pero hay ujú, un solo estudio realizado a la fecha, un solo RCT directamente evaluando el beneficio o no de implementar una descarga, pero aquí hay que considerar algo. Usando el ejemplo de las descargas, existen miles de configuraciones posibles para realizar una descarga. Solo se ha analizado una en donde fue descanso total después de un periodo de, me parece, en 5 semanas, no recuerdo exactamente. Igual acá, aquí estamos analizando estas en este grupo de personas en particular, que eran individuos recreativamente entrenados, y aquí ujú, pues no pareció observarse un beneficio. Ahora, ¿cuál sería el propósito de un calentamiento en estas condiciones? Pues uno ya lo comentabas, Doc, un calentamiento literal, calentamiento, elevar la temperatura corporal. Y pues bueno, por ejemplo, Sergio, ¿a cuántos grados está, Sergio? Confirmo, mínimo unos 30. Ah, Mínimo unos 30 y tantos, Cristo bendito. ish. Como ves. sí, lo Bueno, perdimos. sí, bueno, digamos mínimo 30 y tantos, ¿no? Realmente, ¿qué tanto necesita un calentamiento literalmente? Pues lo dudo, ¿no? Es como que nos va a salir un... pero ahora, ¿qué pasa con lo que algo que sí nos interesa en el asunto del levantamiento de pesas? La activación neural, o digamos el calentamiento en tema de estar listo para una carga submáxima o máxima. Bueno, en el segundo ejemplo, pues vemos que sí hay algo de literatura al respecto, y al menos aquí no pareció ser el caso. Entonces creo que aquí donde podemos dividir una brecha, me parece es el término, un camino y tenemos dos posibilidades. Es, ok,
A lo mejor no va a ser lo mismo si estamos actualmente entrenando con una sentadilla, no sé, 400, 500 libras. Aunque a nivel individual, pues no debería haber cambio por la adaptación que suponemos. A nivel carga absoluta, pues sigue siendo más, ¿no? Si tuviéramos una persona con 225 libras. Entonces creo que más que pensar en, oye, calentar es bueno, calentar es malo, es una pérdida de tiempo. Creo que podemos comenzar entendiendo cuál es el objetivo de nuestras sesiones de entrenamiento en el contexto de nuestro programa de entrenamiento, las necesidades de esa sesión, antes de decir simplemente o no es necesario o es un requisito absolutamente inaludible para cualquier individuo. No sé si me explico un poquito con eso, pero creo que este estudio que no encuentra lo que hubiéramos esperado, nos ayuda a comenzar a entender que en la literatura no parece ser tan claro como lo vemos en los gimnasios. A mí me gustaría justo aumentar un poco las referencias, porque ese es, a mi conocimiento, el primero que sale que evalúa directamente el rendimiento en series, porque nosotros en la sala de pesas, pues no queremos ver cuánto puedo levantar más en un RM, o una repetición máxima, no es la forma en la que entrenas para hipertrofia, ¿no? Entonces no me interesa eso, no me interesa ver cuánta fuerza puedes hacer isométrica, ¿no? Tampoco es indispensable para el entrenamiento de fuerza, pero hay un par de estudios, de hecho varios estudios que ven el rendimiento en series. Tenemos uno bastante reciente de Ribeiro, también y colaboradores, donde hacen bueno, tienen dos grupos. Uno de los grupos calienta al 40% con 6 repeticiones y no hay diferencia con el que no calienta. Y el que calienta 80% de la carga de trabajo, ese tiene diferencias y mejora un par de repeticiones, creo que 2 o 3 repeticiones en la primera serie. En la primera serie, 2 o 3 repeticiones, ¿no? Que eso no es mucho si lo piensas en todo tu trabajo. Después tenemos uno de Cayo y colaboradores que tienen muchos grupos, tiene un grupo control, uno que hace aeróbico, uno que hace fuerza, resistencia, otro que hace fuerza máxima. El que hace fuerza resistencia, meto estos de fuerza resistencia porque como comúnmente calienta alguien es, agarro la barro, hago 15 repeticiones y luego le voy metiendo, ¿no? Y entonces aquí tienen un grupo donde hacen fuerza resistencia, hacen sus 15 repeticiones con 40% de la carga de trabajo y no tienen mejora con relación al grupo que no calienta. Tenemos otro de Abud y colaboradores, que también es un grupo control y otro que hace fuerza resistencia 40% y otro que hace 60% de la carga de trabajo y ninguno tiene beneficios en rendimiento en series, directamente en eso, en lo que nosotros hacemos, ¿no? Y todos tienen por lo menos un ejercicio, ¿no? Uno o tres. El que tiene más es el de Rivero que comentas de 2014. No entró a ese porque ya lo comentaste. Tenemos otro de Conrado y Freitas, ¿no? Donde tampoco hay diferencias entre grupos en los que hicieron el calentamiento con cargas bajas. Ya lo que voy es eso. Entonces, ¿para qué empiezas con series de aproximación pequeñas? No es necesario empezar abajo. Te preparas psicológicamente, lo cual es un beneficio, quiero dejarlo claro, ¿no? O sea, no es que no puedas. Si para ti te ayuda a sentirte mejor, para rendir mejor, está bien. Pero también si te vas exponiendo en el tiempo a no hacerlo, también lo empiezas a hacer con confianza. Yo tardé un par de meses, ¿no? O sea, yo también fui siempre, es que tengo que calentar, eso, algo indudable, ¿no? Siempre tiene que existir. Conforme me metí y me empapé en la literatura, es como, espera, creo que esto no parece ser así, pero va en contra de mis principios. Tengo que ir en contra de mis principios y eso, cambiar un hábito es muy difícil. Y entonces primero fui quitando un poco el cardio, en vez de 5 minutos, 3 minutos, después ya no lo hacía, entonces dejé de hacer movilidad y ahora empezaba series de aproximación, de repente quité las series de aproximación, pero tardé como 3 meses en decir, creo que puedo, ¿no? Y entonces ahora llego al gimnasio y desde antes de ir al gimnasio sé que estoy listo y que puedo empezar con eso. Y la verdad es que tengo menos dolor, claro, estoy hablando desde mi perspectiva anecdótica, pero estoy diciendo, oye, he cambiado algunas cosas que eran muy, muy arraigadas a mis principios, a mis valores, a lo que con lo que me formé, porque empecé a ver evidencia que decía, oye, no hay cambios. La verdad es que calentar no te genera cambio en rendimiento en series. Tenía problemas de rango de movilidad y pues si entrenas en rangos amplios, la vas ganando en el tiempo. Dije, ¿para qué le dedico a eso? Mejor hago rangos completos, rangos amplios, ¿no? Y así. Entonces, hay varios. Creo que yo tengo 9 estudios, Dani, en la clase de Muscle Mind, ¿no? Tengo 9 estudios ahí referenciados que pueden entrar. De hecho, los compartí en calentamiento y son directamente miden repeticiones, el rendimiento en repeticiones y todos los que son cargas bajas o inferiores al 80% de la carga de trabajo no mejoran.
Los que mejoran son los PAP, mucho, o los que tienen 80% en adelante. Y quien llegue calienta con 80% de lo que va a hacer. Si alguien va a hacer 200 kilos de sentadilla y empieza poniéndole 160 kilos, la verdad es que no. Empieza tal vez con un disco por lo menos, ¿no? De cada lado. Y entonces tal vez no lo necesitas, porque si lo piensas, estás preparado para levantar tus 200 kilos, 10 repeticiones. ¿Qué te hace pensar que no puedes empezar con 4 repeticiones con el 80% de eso? ¿No? Yo voy un poco más para allá, ¿no? O sea, no es que estoy diciendo no calientes, claro que calientas, sí, lo ves necesario para ti, tienes el tiempo y se dispone, pero la evidencia no es clara para decir tienes un beneficio. Y creo que también es Justo importante algo, ver, Te gana Sergio. perdón, digo, creo que es importante ver qué es lo que se está dejando de hacer por ese calentamiento que pudiera ser extensivo y como tú mencionas, posiblemente innecesario, ¿no? O sea, porque como dices, bueno, si tienes el tiempo, ok, lo haces si te hace sentir bien, porque pues esta parte también psicológica pudiera ser importante, pero es como pensar, bueno, ¿qué estoy dejando de hacer por meter este calentamiento similar a lo que sucede con cuando se trabaja con mucho volumen, ¿no? O sea, la gente que quiere entrenar con un montón de volumen, estar 2, 3 horas en el gimnasio, pero por estar 2, 3 horas en el gimnasio, dejan de preparar sus comidas o dejan de hacer sus pasos o el resto del día ya no quieren moverse, ¿no? Bueno, o sea, sí estás haciendo el volumen, pero para que haya esa respuesta sabemos que si bien el entrenamiento y dentro de eso el rendimiento es lo más importante, al final de cuentas hay otras condiciones que van a ser facilitadoras, la nutrición, el descanso, etcétera. Algo que yo también me pongo a pensar, por ejemplo, ahora con el estudio que mencionaban los dos, el que empezó diciendo Dani, pues curiosamente no se ven beneficios con cargas submáximas, ¿no? Pues es que al final de cuentas como que de pronto se nos olvida que los ejercicios que hacemos en el entrenamiento, en la sala de pesas en el gimnasio, más allá de los power lifts que algunos podríamos llegar a incluir, no son en realidad muy complejos que digamos que requieran una técnica súper complicada. O sea, no son los gestos deportivos que vemos, por ejemplo, en un partido de fútbol, en un partido de fútbol americano, donde son un montón de cualidades las que se tienen que trabajar para el rendimiento. Ahora, también, ¿en qué rangos de repeticiones entrenamos? O sea, yo sé que si mi primer ejercicio va en un rango de 10 a 15 repeticiones, pues puedo empezar mi primera serie con el peso con el que vaya a trabajar y ya, porque las mismas repeticiones iniciales me van a servir de preparación en el sentido hasta mental, ¿no? Ahora, si en algún tiempo yo entrenaba similar a como lo hace Dani, cuando llevaba el entrenamiento con Brett Contreras, siempre los primeros 2 ejercicios eran singles o dobles, ¿no? Y entonces, pues ahí sí, o sea, sí, las series de aproximación no tenía esta literatura al acceso, no tenía conocimiento de ella, pero es también esta parte como de cultura, de pues porque así lo hacen las personas que entrenan de esta manera, pues entonces yo también lo voy a hacer así, pero sin saber si realmente había un beneficio detrás o no. Entonces, creo que esas son también las cosas que valdría la pena preguntarse, o sea, ¿qué estoy dejando de hacer por meter este calentamiento, por el miedo a si no lo hago lo que va a pasar? Porque esa es otra cosa, a veces mantenemos cosas por el miedo a, pensamos que esa es la clave y que si lo quitamos, entonces se derrumba nuestro progreso, se derrumba nuestro entrenamiento, cuando probablemente no, y para eso está la evidencia científica, para eso están estas discusiones, para pues ir esclareciendo las cosas. y creo que justo eso era algo que quería tocar y que pues ha ido saliendo. Te estamos perdiendo mucho, Sergio. Lo caliente, calientan. Realmente, Mm, Ese nos cortó un poquito. sí, mejor. A ver, ahí Sergio, dale. Ahí está, ya. Justo algo que quería abordar
y creo que lo han tocado bastante bien tú, Doc y Lau, esta parte de, en primera, lo que dijo Lau, ¿no? ¿Qué estamos dejando por el hecho de calentar? E incluso creo que antes de eso, el por qué calientas, ¿no? Mm. Realmente porque siempre se ha dicho que se tiene que hacer, o tú de manera intencional lo implementas por algún motivo, ¿no? Creo que desde esa pregunta es como, oye, pues realmente, ¿no? O sea, a mí me dijeron que había que calentar y solo por eso caliento, ¿no? Creo que desde ahí es donde es importante partir y creo que es bastante bueno en cuestión de nosotros actualmente, ¿no? Si llevamos un calentamiento, qué experiencias hemos notado en oye, pues yo antes calentaba lo que decías, ¿no, Doc? Y actualmente pues ya no caliento, digamos por temas de tiempo, por X, porque veo que rindo bastante bien y no lo veo necesario, pero ¿cuál ha sido como la experiencia que hemos logrado, ¿no? A partir de esto, y digo, de repente pues sí da un poquito de miedo, ¿no? Es algo que tienes bastante arraigado y es como, oye, no, pues, y bueno, yo lo aterrizo bastante actualmente en mi trabajo como entrenador de piso, el que tú le digas a una persona, ¿no? Oye, no es necesario que calientes, ¿no? Va a ser como, oye, no, ¿cómo crees? Me voy a lesionar y se me va a pasar y es algo normal, ¿no? ¿Se entiende? Entonces es como, oye, está bien, si quieres hacer tus 10 minutos en caminadora, dale, ¿no? Obviamente es esto, ¿no? Hay que tener el contexto detrás de, si es un asesorado, quizá le puedas ir dando las herramientas, explicándole poco a poco, pero si es alguien que no conoce, si tiene eso bastante arraigado, es como llegar a imponer, pues va a ser difícil, ¿no? Quizá con el paso del tiempo le puedes dar ese entendimiento, pero plantearse esa pregunta desde un inicio, ¿no? Si calentas, ¿cuál es el motivo por el cual lo haces, ¿no? Y yo lo veo más Claro. actualmente como un umbral, como un rango, más bien creo que la mejor palabra es un espectro, Ujú. como por ejemplo el veganismo, el consumir todo carnívoro o ser vegano. Para mí actualmente es un espectro en donde me puedo mover libremente de acuerdo al contexto y a las necesidades, sin necesidad de ceñirme a ninguna ideología, que pienso que en ciencias las ideologías no nos sirven, son rígidas, son dogmáticas, y traduciendo eso al calentamiento, ya ha pasado, por ahí lo comentábamos, creo que, ¿cuándo fue? No recuerdo qué día, creo que fue el lunes. Sí, ¿no? Lunes, El lunes. lunes, exactamente. Ya pasé por esa fase en mi entrenamiento en donde calentaba todo lo que se te ocurra, todos los ejercicios, porque sentía mucho dolor en mi isquiosural izquierdo, en la porción proximal, haciendo peso muerto, haciendo sentadilla, vaya. Incluso el peso muerto en algún momento era impensable, no soportaba el dolor. Veto a saber qué habrá sido exactamente. Nunca tuve un diagnóstico tal cual certero, porque eso igual podemos hablar en algún episodio acerca de eso, que es un tema que hemos comentado Ujú. con Lau, el dolor. Pues bueno, calentaba a tope por miedo, porque quería estar seguro de que estaba haciendo todo lo posible para no lastimarme, porque no quiero estar sin entrenar. Entonces ya pasé por esa fase derivada de la ansiedad. Con la literatura, digamos que estoy teniendo esa relación cambiante, en donde, ok, lo clásico, ¿no? Pues mira que los estiramientos estáticos pueden reducir la producción de fuerza. Ok, entonces déjame hago de los dinámicos, ¿no? Y eso incluso a la fecha también es variable. También podemos ver que no necesariamente es el caso en el tema de estiramientos estáticos. Y ahora también el tema del foam roller. Yo lo uso, lo he usado y ok, quizás pueda ayudar de forma aguda a incrementar el rango de movimiento, pero sé que no es una necesidad, puesto que ya estoy entrenando un rango de movimiento completo y no tengo asuntos con eso. Afortunadamente no es algo con lo cual le batalle. No sé exactamente por qué, a lo mejor fui bendecido con eso, por lo menos, entonces no hay tema. Entonces, para mí actualmente, ¿cómo funciona el calentamiento? Yo entreno con mucho de este enfoque de powerlifting, entre top sets, backups y todo este rollo en los movimientos principales o competitivos del powerlifting. No soy powerlifter, pero me gusta, simplemente lo disfruto. Psicológicamente, lo que más o lo único no negociable en mi calentamiento son las series de aproximación y en algún momento fue el PAP, el postactivación potenciación, pero noté que me quitaba demasiado tiempo. ¿Por qué no es negociable? Porque psicológicamente me prepara y me hace entrar en la zona del entrenamiento. Y a pesar de que estoy llevando mi registro de manera digital en la plataforma, sigo escribiendo por el placebo que eso supone para mí, el entrar en la zona, el estar escribiendo, y eso estoy consciente actualmente. Lo que eso significa o ese espectro es que si algún día tengo el tiempo muy encima, puedo sacrificar el foam roller, puedo sacrificar un calentamiento en la caminadora o lo que sea, puedo sacrificar el estiramiento dinámico, puedo sacrificar quizás
un par de series de aproximación y listo, sé que voy a estar bien. Actualmente así lo entiendo yo. Y sé que para algunas personas que quizás van comenzando, perdón, a entrenar, nada de eso es necesario. Pueden simplemente llegar y comenzar a entrenar. Y también sé que cuando trabaje con gente que tiene muy establecidas sus rutinas de calentamiento, no tengo necesidad de convencerlos de absolutamente nada. Quizás sí se puede optimizar en la utilización de tiempo o qué sé yo, pero eso es a lo que me refiero, que eso de repente es difícil cuando navegamos redes sociales, movernos en espectros sin necesidad de declararnos. Yo soy este, panista, priista o morenista o periodista, ¿sabes? Porque estamos muy acostumbrados a eso. Sí, yo también creo que tengo una visión muy, muy similar a Dani. Yo sí tengo el tiempo limitado, lo tengo encima y entonces no hago nada, ¿no? Insisto, me costó, pero antes me tenía que levantar más temprano. De por sí duermo poco porque cosas de la vida, ¿no? Entonces me tengo que levantar temprano, además de que me desvelo. Y después de quitar el calentamiento, pues me puedo levantar media hora más tarde. No voy preocupado, voy un poco más relajado. Y los trade-off que dice Lau, que dejas de hacer, ¿no? Dejo de dormir media hora más. En este caso, duermo media hora más, que yo considero más importante que decir tengo que moverme más. Entonces, además tengo que llegar estresado porque si se me hace tarde. Entonces, como que es un conjunto de cosas que, porque eso es otra. Si no calientas, tienes el primer factor de ansiedad que dice Dani ahí, como dato curioso, por si quieren buscarlo, el tipo de dolor que se genera cuando no hay nada orgánico ni nada nervioso que genere dolor, se llama nociplástico. Y entonces es la idea que yo tengo ante una experiencia. Y entonces si alguna vez no calenté y me lesioné, voy a repetirlo, ¿no? Pero porque tengo la idea. No es porque algo transmita dolor, es porque yo percibo dolor donde no hay dolor, ¿no? Entonces, dicho eso, yo veo el calentamiento como, si te aporta, hazlo. Si no, puedes hacerlo, pero no te va a aportar algo. O sea, no tienes un beneficio. Y entonces, lo primero que tienes que pensar cuando yo siempre me voy enfocado al área que más veo, que es estética corporal, es decir, entrenamiento de fuerza tradicional, es qué es lo que buscas, cómo quieres rendir. Por ahí comentaban en alguien que respondió a las publicaciones, comentaban, es que ¿en qué quieres mejorar? ¿Quieres mejorar en velocidad? ¿Quieres mejorar en el 1RM? ¿En qué quieres mejorar? En nada de eso quieres mejorar en fuerza tradicional. En fuerza tradicional solo quieres hacer más repeticiones estandarizadas. No quieres hacer la primera más rápido ni la última más rápido, ¿no? Quieres estandarizar tu programa lo más posible. Para que eso pueda suceder, pues entonces solo tienes que medir cuántas repeticiones haces en cada serie bajo la condición de calentamiento y sin la condición de calentamiento. Si no hay cambio para ti y lo puedes observar, entonces puedes decir, creo que no vale la pena, ¿no? Cuando hago el calentamiento, no mejoro con relación a cuando lo hago, ¿no? Cuando no lo hago, cuando lo hago, no mejoro con relación a cuando no lo hago, ¿no? Y entonces, va un poco por ahí mi perspectiva. El calentamiento debería aportar algo, si no te estás moviendo sin un propósito, sin un objetivo. Y cuando aporta algo, es otro entrenamiento. Debe tener una estructura, debes hacerlo de forma sistemática, ¿no? Y debes cumplir ese régimen una y otra vez. Porque cuando entrenas para hipertrofia, que hemos dicho, no te conviene nada más llegar y hacer hoy press de pecho y la próxima semana, el mismo día, pues ya no hago press de pecho porque no me apetece, ahora hago aperturas y luego cambio de ejercicio otra vez y ahora más rango. No, tienes un programa, tienes una estructura. Es lo mismo en el calentamiento, debes tener un plan. Voy a entrar en la parte de riesgo de lesión. Simplemente no hay evidencia en riesgo de lesión porque es difícil juntar una población de un equipo, por ejemplo, o usuarios de gimnasio y que le digas, ¿sabes qué? Durante un año, porque probablemente en un año no vas a juntar 1000 horas de exposición, durante un año no vas a calentar y este otro grupo va a calentar durante un año. Entonces, después de 1000 horas de trabajo que hayas venido aquí, ¿no? Pues vemos quién se lesionó más, los que calentaron, los que no se calentaron. Entonces tengo que poner tal vez a 20 güeyes que no calienten durante todo un año y a 20 güeyes que calienten durante el otro. Y comparar qué pasa con esos resultados. Está difícil, ¿no? ¿No? Entonces, como es complicado hacer ese tipo de contextos, no lo tenemos. Pero lo tenemos en equipos que intervienen en cosas para reducir el riesgo de lesión. Por ejemplo, el FIFA 11, el programa más famoso para prevención de lesiones en fútbol, ¿no? Es un programa que no se hace todos los días, se hace 3 días a la semana y ellos entrenan 5 días.
Y entonces, ¿qué pasa con esos otros 2 días que no lo hacen? Se van a lesionar más en los días que no calientan, que no hacen el programa de calentamiento. O sea, tiene una estructura y tiene un programa, ¿no? Entonces lo hacen 3 días a la semana, ni siquiera lo hacen todos los días. Y lo que nos falta es esa perspectiva. ¿Cómo escogen implementar el calentamiento los profesionales y por qué? ¿No? ¿Es por tradición o es porque tienen un objetivo? Y entonces en la investigación nos queda claro que es porque tiene un objetivo. Y lo malo de la investigación es que se repite en la introducción, el calentamiento se tiene que utilizar para prepararte y para prevenir lesiones. Y son pocos los autores que dicen, sin embargo, esto no está comprobado, no hay estudios que lo afirmen, ¿no? Y entonces necesitamos más investigación. Lo mismo de siempre, ¿no? Evidencia, ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, ¿no? Es cierto, no lo sabemos, pero mientras no lo sabemos, ¿por qué no puedo estar abierto a la posibilidad de que no lo necesito, ¿no? Hasta aquí mi participación por ahora. Ya la ¿Quién sigue? estaba ahora es una guerra de miradas. Estaba viendo, no quería intervenir, antes que me pasara lo mismo. Pues bueno, o sea, yo creo que aquí es donde podríamos empezar también a aterrizar cosas prácticas. Esa parte que menciona Juan del riesgo de lesión creo que es importante porque es una de las principales razones por las cuales Ujú. la gente calienta, ¿no? Yo apenas tuve una cliente que empezó a tener un poquito de molestia en el trapecio, decía que lo sentía con los laterales y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que la tengo porque no estoy calentando, voy a empezar a calentar, ¿no? Y pues yo le dije, sí, o sea, puedes empezar a calentar, pero ¿por qué no también probamos? Bueno, si eso está resentido ahorita, pues vamos a hacer una modificación, vamos a incrementar el rango de repeticiones, si sientes el dolor en esta posición, bueno, vamos a limitar un poquito el rango de movimiento temporalmente, coincide que al mismo tiempo también empezó a calentar, y entonces ya no tengo dolor, ¿no? Y es como de, bueno, ¿será que es porque empezaste a calentar? ¿O será porque hicimos esas modificaciones? O ninguna de las dos, y simplemente es, pasó, pasó el tiempo y tu cuerpo regresa a la media, ¿no? O sea, el cuerpo humano tiene esa capacidad de solucionar sus cuestiones siempre que se dé el tiempo y el entorno necesario, ¿no? Entonces, probablemente si te lesionas muy seguido y no calientas, no es porque no calientes, probablemente hay que voltear a ver otras cosas, cómo está tu programación, cómo está tu descanso, tu recuperación. Si te lesionas muy seguido, pues lo mismo, ¿no? Ahora, en cuanto a la cuestión práctica, yo creo que lo que Dani decía, ¿no? De ir al final encontrando cuáles son tus no negociables, con lo que tú te sientes tranquilo, simplemente porque va haciendo ese ritual y te ayuda a prepararte. Y si tienes el tiempo, bueno, eso manténlo. Pero sí sería interesante, creo, para todos, como ir probando, bueno, a ver qué pasa si quito este elemento. ¿Afecta mi rendimiento o no lo afecta? No lo afecta y resulta que además tengo 10, 15 minutos que quizá puedo meterle un poquito más de volumen a este grupo muscular que está ligeramente rezagado. Bueno, si estás calentando porque tu objetivo es crecimiento muscular, ¿qué va a tener más impacto en el crecimiento muscular? 15 minutos de calentamiento o 15 minutos que aprovechaste haciendo 3 series más que van directo al músculo que a ti te interesa, ¿no? Yo sé que en mi caso también ha sido así, o sea, yo igual cargaba mi foam roller a todos lados y eran 40 minutos para apenas empezar con la barra y así 10 repeticiones con la barra y luego el 50% del peso y demás. Igual de pronto tenía lesiones, ¿no? Y es esta parte de te estresas porque sabes que necesitas más tiempo, las cosas que dejas de hacer, entonces creo que con todas las cosas que hemos hablado aquí, las personas pueden empezar a hacer ese propio como autoevaluación, a ver qué estoy haciendo en mi entrenamiento de preparación, qué considero que para mí es vital, qué probablemente podría empezar a prescindir y ser su propio caso de estudio. Y al final de cuentas, ir llegando a ese, pues este es el calentamiento, este es el sistema que a mí, por lo menos para este momento funciona, tal vez después cambie, tal vez sea menos, tal vez sea más,
pero al final de cuentas ya es una decisión más informada y no basada solamente en miedo, no basada en tradición. Sergio, te veo ganas. Sí. Tocas un tema bien importante, ¿no? Y esta parte de hacer modificaciones en la programación quizá, ¿no? Y un punto importante igual considero es esta parte de pues, la gestión de la fatiga y que en muchas ocasiones abusamos de acusar de manera es lo más fácil. Es que por este ejercicio que hice fue que me lesioné, ¿no? Cuando a veces igual hay más factores fuera de la sala de entrenamiento que en muchas ocasiones no se considera, ¿no? Y digo, quizá alguno de estos es difícil gestionarlos, ¿no? Es como, oye, es que fíjate que por la temporada mi trabajo genera mucho estrés. Ah, pues no te estreses porque eso es lo que nos está afectando. Pues es algo difícil, ¿sabes? No es como, ah, pues deja de trabajar y se acabó. Pero aquí es donde entra la programación, ¿no? Qué tanto influye, ¿no? ¿Qué tanto participa una programación adecuada y efectiva, ¿no? A partir de la cual, obviamente, vamos a ir evaluando, monitoreando el cómo se va sintiendo el cliente, ¿no? Los objetivos, las prioridades, este, si existen molestias, dolores y demás. Pero me interesa bastante el tema de calentamiento en muchas ocasiones. Yo lo he visto por parte de molestias, de movilidad, ¿no? De tener un mejor rango. Y aquí es donde les hago esta pregunta. ¿Ustedes consideran que a partir de una programación efectiva podríamos como prepararnos mejor para ciertos ejercicios? Pongo un ejemplo, ¿no? Quizá ya no lo ves como tal, como un calentamiento, pero te suena favorable pautar una elevación de talones antes de previo a una sentadilla, ¿no? O quizá un cool sentado, ¿no? Previo a quizá a, digamos, una hack, ¿no? Ciertos ejercicios antes de otro que podrían beneficiar, ¿no? Que digo, no es como una regla, pero que quizá la persona se sienta más cómodo o incluso ustedes se han experimentado algo por el estilo. Yo intervendría ahí por, uno, por ejemplo, el rango de movimiento, ejecutar mejor una sentadilla. Am, lo primero que yo haría, a mí me pasó en la hack, no directamente en la sentadilla libre, pero en la hack poner mis pies atrás hacía que elevara los talones. Y simplemente fui trabajándolo un poco, sesión a sesión, y de hecho, serie a serie, noto cómo se levantan menos los talones cada vez, ¿no? Y entonces, mi impacto más importante es a nivel de la rodilla. Yo lo que quiero que trabaje más son mis cuádriceps, y mis talones me interesan poco porque pues, la máquina te da la estabilidad que requieres, ¿no? Y entonces no lo hago. No meto algo antes para mejorar mi movilidad del tobillo. Simplemente dejo que se exprese durante la sesión. Y ahora que llego, ya se expresa desde que llego, ¿no? Desde la primera serie. Y yo empiezo con mi top set, ¿no? Yo no empiezo con mis series de aproximación. Yo no hago series de aproximación. Por eso empiezo con la top set directamente en la hack. Y ya no se me levanta el talón como se me levantaba antes. Se sigue levantando muy ligero. Ya no me importa, ¿no? Dejo que si mejora más que bueno, y si no, no pasa nada, ¿no? Porque puedo rendir bastante bien y sigo progresando. Pero otra cosa con relación a lo que dice Sergio es, mm, tal vez si levanto demasiado pesado, ahorita en sentadilla libre o en sentadilla hack, fíjate que sí siento dolor en mi tendón patelar y hacer unas extensiones no hay dolor, puedo fatigarme lo suficiente en mis extensiones para llegar a levantar menos en la sentadilla, generar el estímulo que busco en mi sentadilla con menos carga y conservar el volumen, ¿no? Porque esa fatiga local me permite cansarme con menos peso, ¿no? Entonces está bastante bien aplicado. Entonces puede ser un curl de isquios urales sentado o acostado, como quieras, y después un peso muerto, porque siento como una molestia en cadera y levantar menos carga en el peso muerto me ayuda. Además, relajo la zona lumbar, por decirlo así. Está más fresca la zona lumbar y mis isquios urales están más fatigados. Entonces, hay formas de meter como esa estrategia, ¿no? Entonces, antes de dar la palabra a alguien más, lo de la gestión también de fatiga y como dice Sergio, la programación tiene que modificarse de acuerdo a las exigencias de la vida externa porque yo no puedo manipular la vida externa. Y entonces, si la vida externa me dice, no puedes tanto con tanto entrenamiento, no puedo ser terco. Hay una línea entre ser tenaz y ser, perdón, pendejo, ¿no? Entonces, si eres tenaz, está bien, qué bueno que quieres progresar, pero si eres lo suficientemente tonto para seguir empujando cuando no te conviene, te vas a lesionar y ya no vas a poder entrenar probablemente las mismas 2 semanas, siguientes 3 semanas, lo que pudiste haber hecho con menos volumen y decir, esto me da un poco menos de ganancias, pero me sigue dando ganancias. La lesión va a hacer que pierda, ¿no? Entonces, hay una línea entre ser tenaz y ser terco.
Entonces, yo tengo que manipularlo. Y no necesariamente es el estrés laboral. ¿Qué pasa si tengo a alguien en el hospital? ¿Qué pasa si tengo un familiar que está enfermo? ¿Qué pasa si fallece un familiar? ¿No? ¿Qué pasa si me divorcio? ¿Qué pasa si me estoy mudando? Hay muchas cosas alrededor que todo lo tenemos que pensar ahora de gestión de lesiones. Y entonces, tal vez la paciente de Laura tenía menos trabajo, tenía menos estrés, había podido pagar su tarjeta que le generaba el estrés económico y de repente empezó a quitarse el dolor. ¿Por qué? Porque habitualmente el dolor de trapecio se asocia, de verdad se asocia a la ansiedad y esa tensión que tenemos del estrés, ¿no? Y de repente ya no está el factor estrés y empiezo a hacer elevaciones laterales y coincide que cambie todo. Coincide que calenté, coincide que cambié la estructura y ya no tengo estrés. ¿Cuál fue de las tres? Tal vez un poco las tres, tal vez fue solo una, no sabemos. La vida es un sesgo, por eso el laboratorio tiene que ser tan estricto y nosotros tenemos que tener suficiente criterio para tratar de integrar las variables. Bien. De eso que comentaba Sergio, te soy sincero, mi calentamiento, por ejemplo, para bench press es bench press, mi calentamiento para sentadilla es sentadilla, te das una idea, ¿no? No considero necesario así como que sobrecomplicar las cosas o hacer rutinas exhaustivas porque justamente lo primero que debería cumplir un protocolo de calentamiento, sea cual sea, si lo decides incorporar o si no, es que no sea demasiado fatigante y que no perjudique el rendimiento. Si decides emplearlo, estás en todo tu derecho. No es una mala práctica, algo que también creo que sí es importante que quede muy claro para las personas que nos hagan el favor de escucharnos, es que no está mal calentar. Creo que luego se pierde el mensaje y no es lo que se ha dicho, por ejemplo, lo que ha comentado el doc. No es que se diga, si calientas, eres un idiota, pateas a los bebés, y no sé, raptas gatitos, eres una horrenda persona, pues no estamos diciendo eso. Simplemente que lo que asumimos del calentamiento probablemente no sea correcto. Y lo que sí podemos hacer es conocer el contexto del individuo y que para algunas personas el calentamiento no debería, no voy a usar esa palabra, podría ser tan simple como series de aproximación si así lo deciden. En el caso del doc no emplea esas series, yo sí las hago, pero no diría que sea bueno o malo, sino que son alternativas. Y sé que quizás el beneficio esté probablemente en lo psicológico de realizarlas y me gusta tener un poquito de tiempo practicando con la barra, ese tipo de cosas, ¿no? Ujú, Y como para mí algo también importante es que el contexto. Para mí el entrenamiento es de las partes más importantes de mi día a día porque lo tomo muy serio, porque para mí es un componente importante. Y sé que no es así para todos. Sé que hay personas que van comenzando, sé que lo que quieren es ir a entrenar, sentirse mejor. Ok, pues sáltate eso, no creo que sea indispensable. Pero ahora, si estás trabajando con un powerlifter con una carrera extensa y él o ella ha descubierto que realizando ciertos protocolos específicos muestra una mejora significativa en su rendimiento, adelante, más poder a esta persona. Porque ya como último punto, en los artículos, y es algo que ya hemos mencionado y comentamos frecuentemente, hablamos de resultados a nivel de grupo. En ese mismo artículo de Schoenfeld que comentábamos al inicio, claro que va a haber gente que se benefició del calentamiento a nivel individual, pero a nivel de grupo no parece haber una diferencia significativa. Entonces creo que lo que eso nos deja como de tarea es prueba, a ver cómo te va mejor, no tengas miedo a salirte de la normativa de que, oye, pues te fue bien sin calentar, dale, o te va mejor calentando, ¿qué problema? Si estás cumpliendo con eso, si el calentamiento ya se vuelve algo exhaustivo que resta de la calidad de tu sesión, entonces probablemente ya sea excesivo y quizás ya estamos como que, pues, bien, digamos, ¿cuál es la expresión? Pues estamos, digamos, jodiendo con el propósito inicial, ¿no? Es como que todo lo opuesto. claro. Yo lo que hacía referencia en realidad era la programación, no el calentamiento, ¿no? De meter primero isquios en acostado y luego peso muerto. Pues sí, ya es parte de tu programación porque son series efectivas. Sí, justo, ¿no? Sabes, al final es como, sabes que tienes designado cierto volumen de entrenamiento y quizá, ¿no? Por ejemplo, la pantorrilla, que a veces es lo que más dices, oye, te tocas al final de la sesión y es como, ya me da flojera y pues, oye, la meto al inicio, ¿no? Digo, tener esta flexibilidad, ¿no? Y de poder jugar con la programación,
pero al final justo eso es lo que quería ver, ¿no? Esta parte de este espectro, ¿no? Cómo cada uno tiene un pensamiento y digo, bastante bueno porque soy 100% con toda la seguridad de que tiene un pensamiento crítico de Ujú, lujo y como todos, o sea, cada uno ha experimentado diferentes cosas, las lleva ujú, diferentes prácticas, entonces es esto, ¿no? Darse cuenta de que es, como menciona Dani, todo un espectro, ¿no? No ujú. es blanco y negro, que es lo que más va a vender o lo más fácil, irse por una de esas vías, pero hacer esa invitación, ¿no? Hacer esa invitación a prueba, experimenta y ve qué tal te funciona a ti. Algo más que me gustaría ya para cerrar yo también es, nosotros que entrenamos para mejorar la composición corporal, para la hipertrofia, no hay artículos que evalúen directamente si calentar mejora tus ganancias. No hay, ¿no? O sea, todos son mejora tu rendimiento en series y hasta ahí. Una sesión es transversal, pero no evalúan qué pasa si tengo un grupo que calienta, otro que no, y después de 12 semanas, quién tuvo más ganancias de masa muscular, no existe. Entonces no lo sabemos, no sabemos si vas a ganar más masa muscular por calentar o no, eso es otra cosa que vale la pena decirlo, pero suponemos, porque queremos ver aumento en el rendimiento para las ganancias de masa muscular en condiciones estandarizadas, suponemos que eso puede ayudar, ¿no? Porque es el mejor parámetro que puedes tener para decir estoy ganando masa muscular, es que mejores tu rendimiento a largo plazo en condiciones estandarizadas en las sesiones. Y hasta ahí. Creo que ya no hay más. Muy bien. Oye, Lau, Chicos, ¿tú te calientas así como entendemos típicamente el calentamiento? No, la verdad es que también ha cambiado mucho. O sea, por ejemplo, para las sesiones de pierna, ahorita, por ejemplo, que no hago sentadilla en Smith y estoy haciendo prensa y que además es con parciales integradas, que hace que la carga que normalmente utilizaría se corte a la mitad, no, en realidad, o sea, no hago ninguna, si acaso una serie, podríamos decir, de aproximación, o sea, y no tanto por el rendimiento en sí, tiene que ver más con lo que decía Juan de la movilidad. A mí también, o sea, no tengo la mejor movilidad de tobillos, entonces sí me doy cuenta que conforme van avanzando mis series, se levantan menos los talones, entonces hago una serie con la carga que voy a utilizar o un poquito menos simplemente para tener como una serie más de práctica, digamos, donde la primera se van a levantar un poco, en la segunda, que ya es mi serie de trabajo, se van a levantar menos, entonces puedo ir así poco a poco. Siempre me pasa que la última serie, pues ya los talones quedan todavía más abajo, ¿no? Entonces me está beneficiando en el sentido de que cada serie es con un poquito mayor de rango de movimiento y cada sesión, conforme va avanzando el programa, pues también, o sea, cuando empecé a hacer la prensa otra vez, o sea, los talones, los pies muy arriba y ahora cada vez es más abajo, entonces ujú, para tren superior así, perdón, para tren inferior así y para tren superior, la verdad es que no, gracias a, bueno, el estar viendo también a Juan eso, igual me ha hecho experimentar y no, o sea, llego, le pongo el peso con el que voy a trabajar y listo, porque además, o sea, y ese es el contexto. Probablemente si mi entrenamiento fuera distinto, fuera como el tuyo, Dani, o sea, seguramente ujú, sí haría series y no por otra cosa, sino porque por preparación, por sentirme psicológicamente preparada, ujú, pero mi entrenamiento de tren superior empieza con remos en ujú. polea, ¿no? Entonces no es ni un movimiento ultra técnico, los rangos de repeticiones son de 8 a 12, entonces no, o sea, no he visto que mi rendimiento disminuya por dejar de hacer esa serie antes o estas dos series antes, o hacer quizá antes me hubiera puesto a hacer como, ya saben, las Ws en la pared y que con la liga atrás y adelante, nada, Sí, ¿no? Y Sí. mi rango de El, movimiento en los hombros creo que ha ido mejorando. Tampoco he notado que tenga mayores, o sea, dolorcitos, molestias. Y de nuevo, o sea, si a mí me encanta entrenar, como algo que tú decías, Dani, me parece muy importante. Para nosotros, yo creo que todos coincidiríamos, es nuestro momento highlight del día, ¿no? Entonces, queremos que vaya lo mejor posible, porque
cuando nos va bien en el entrenamiento, por lo menos esa es mi experiencia. Si a mí me va bien en el entrenamiento, simplemente con que vaya y entrene ya puedo lidiar mucho mejor con lo que sea que vaya a pasar en el día. Entonces, Eso. organizo las cosas tanto desde antes, o sea, como este ritual de, a mí me gusta poner un video mientras me como mi preentreno, ¿no? Entonces, desde ahí ya me voy preparando. Podría decir que desde ahí empieza mi calentamiento. Ujú. Podría no hacerlo, es tiempo, pero sí hace que ese momento, que es uno de los que más disfruto en mi día, lo disfrute todavía más y eso me permite lidiar mejor con el resto de cosas, para mí vale la pena. Ah, Creo que eso es otra cosa ah, importante. ahorita que dices eso, para quienes nos escuchan, hay unas estrategias en psicología que se llaman psyching up, y hay varias, imaginería, arousal, hay como varias estrategias, y una de ellas también puede ser el ritual previo, ¿no? Lo que hace Laura. Entonces, sí, nada más veo algo, me tomo mi café previo, es parte de un proceso que me va transportando a la situación en la que habitualmente me encuentro. Y ya, si quieren buscar sobre eso, puede ser otro podcast, incluso la parte psicológica que no tiene nada que ver, y es calentamiento, no tiene nada que ver con moverte, ¿no? Sí, Ah, totalmente. listo. Chicos, pues gracias por acompañarnos en otro episodio de Hypertrofit, nuestro tercer episodio. Nosotros estamos grabando el miércoles 1 de mayo, ¿no? Y la verdad es que no sabemos cuándo va a salir. Sí, ¿verdad? Está bien. La verdad es que no sabemos cuándo va a salir, pero esperamos pronto poder sacarlo en podcast. Y si no, tal vez empezamos a subir videos en YouTube, ¿no? Ya veremos. Chicos, pues nada, un gustazo poder platicar con ustedes. De verdad me encanta poder compartir opiniones y pues nutrirme, porque me nutro de todos los distintos puntos de vista de cada uno. Un gustazo, un privilegio compartir con ustedes. Hasta luego.